Los miembros de la Junta ya no caminan. Sus piernas están envueltas en armadura, poco más que andamios dorados. Sus articulaciones rígidas por el desuso. Sus pasos son medidos por clics de servomotores y el lento ajuste mecánico de cálculos de peso, no por movimientos reales. Nunca dan pasos innecesarios, nunca giran la cabeza a menos que sea obligatorio. Sus cuerpos ya no les pertenecen, solo son ensamblajes de partes reemplazadas, biotecnología fallida y supresores químicos que los mantienen erguidos el tiempo justo para fingir que aún son hombres. Yo pulo su armadura, aunque nunca ha visto batalla. Incrustaciones de oro, filigrana de plata, grabados ceremoniales de guerras falsas. Cada centímetro está diseñado para inspirar reverencia. Estos son trajes construidos para el espectáculo, no para la protección. Los hombres dentro de ellos no necesitan defensa. Gobiernan por desgaste, por la inevitabilidad de sistemas más antiguos que cualquier rebelión. Yo limpio porque exigen que sus reflejos sean nítidos, que su apariencia se mantenga. No por fuerza, ni siquiera por vanidad, sino porque la ilusión debe persistir. No me notan. Soy nadie. Otra figura en overoles grises, otra pieza móvil en el sistema digestivo de esta ciudad. Conozco el ciclo lo suficientemente bien. Ellos se sientan en lo más alto, en salas de reuniones elevadas como deidades, discutiendo puntos fraccionarios de cambios bursátiles como si fueran planes de batalla, emitiendo decretos a hombres que ya saben lo que se dirá. Luego se van, transportados a sus habitaciones privadas por los mismos elevadores automatizados que han sido calibrados a sus especificaciones exactas durante décadas. Nada cambia. Yo nací en los subsuelos, en los corredores apilados bajo la base de la aguja. Podías trabajar en seguridad si tu cuerpo era fuerte, en mantenimiento si tu mente era aguda, en eliminación de residuos si no tenías ninguna de las dos. Me uní a los verdugos a los 16 años, empuñando una porra en corredores llenos de conductos oxidados, reprimiendo a trabajadores cuando sus raciones se agotaban. Creí que era poder. Creí que significaba algo llevar ese uniforme, sostener esa autoridad. Me tomó años entender que solo era otra función de control, que los hombres en la aguja solo nos veían en categorías, herramientas, pasivos, activos. A los 28 años, una bala me detuvo. No fue un intento de asesinato, nada tan dramático. Solo un obrero demasiado cansado, demasiado enojado, empujando contra un sistema que lo había desgastado un poco más de lo debido. Una esquirla cruda se clavó en mi costado, justo debajo de las costillas. Sangré sobre los pisos de rejilla de un distrito manufacturero, mientras otro oficial le ponía una bota en el cuello. Mi armadura detuvo la mayor parte, pero las evaluaciones de responsabilidad corporativa eran precisas. Un oficial herido, incluso marginalmente dañado, valía menos que un recluta sin probar. Procesaron mi indemnización antes de que la herida cerrara. Encontré trabajo aquí, en la aguja, limpiando la armadura ceremonial de los hombres que me habían descartado. No me recuerdan. Nunca fui una persona para ellos. Solo otro número en un informe de evaluación de riesgos. La ciudad es vieja, más que cualquiera que aún viva, más que los miembros de la Junta que creen poseerla. Ha sobrevivido a cada cambio de política, a cada élite gobernante. Metaboliza sus fracasos. Cada trimestre, cada ciclo, devora otra generación. La Junta cree que ha superado este proceso, que ha doblegado las reglas del tiempo y la decadencia. Pero yo he visto su piel bajo la armadura. He visto la palidez cerosa, los injertos fallidos en la base de sus cuellos, donde la carne sintética lucha por adherirse. Sus venas, gruesas e irregulares, bombean un lodo espeso que ya no se parece a la sangre.
se están pudriendo. No metafóricamente, no en un sentido poético. Sus cuerpos se consumen a sí mismos, los fallos de sus aumentos se acumulan. Lo veo en el temblor de sus dedos cuando alcanzan un vaso, en los retrasos mínimos de su habla, mientras sus implantes luchan por cerrar las brechas en su cognición. La ciudad los devorará, como devora todo, y yo estaré aquí, esperando los restos. La aguja fue construida para inspirar asombro. Ese era el propósito. Se eleva más allá del horizonte brumoso, sus niveles superiores reforzados, con metales importados. Pero las secciones inferiores, donde la ciudad presiona contra ella, cuentan una historia diferente. Las vigas muestran signos de tensión, no por batallas, sino por negligencia. Algunos soportes estructurales han sido reforzados. Otros simplemente se han dejado a la intemperie. Las salas de reuniones, por supuesto, están impecables. Sus paredes son prístinas, recubiertas con compuestos renovados cada ciclo. Pisos de mármol real, traído de alguna cantera distante. Todo por encima del piso 50 está mantenido, diseñado para parecerse al mundo como era cuando la riqueza significaba permanencia. Todo por debajo es infraestructura, pisos de máquinas, centros de datos, almacenamiento automatizado. La fuerza laboral no pisa estas secciones. Sus cuarteles están dispersos por los subsuelos, donde su presencia no rompe la ilusión de limpieza. Los equipos de mantenimiento viajan por túneles de acceso invisibles. Los envíos llegan a través de muelles de carga reforzados, procesados por maquinaria que no requiere supervisión humana. Así funciona la ciudad. La élite gobernante habita en aislamiento y la fuerza laboral nunca entra realmente en su mundo. Ni siquiera yo los veo fuera de la sala de reuniones. Sus habitaciones privadas están selladas, reforzadas. Sus voces solo nos llegan a través de intermediarios, directivas, políticas escritas en un lenguaje que no reconoce la existencia de los de abajo, pero su mundo se está cerrando. Las máquinas fallan. Sus cuerpos se rompen. Y la podredumbre más profunda, la que no nombran, ya está dentro de ellos. Comenzó en los distritos más bajos primero. Fallos en injertos de biotecnología antigua. Implantes neurales que se activaban mal. Al principio, se atribuyó a firmware defectuoso, a los fallos inevitables de maquinaria obsoleta. Pero los errores se multiplicaron. Injertos diseñados para durar comenzaron a rechazar el tejido huésped. Los estimuladores musculares fallaron, causando espasmos, movimientos irregulares. Los aumentos neurales registraban recuerdos falsos, destellos de cosas que nunca sucedieron. Luego, los miembros de la Junta comenzaron a mostrar signos. Lo ocultaron, por supuesto. Su armadura esconde mucho, y sus apariciones públicas están filtradas por imágenes cuidadosamente mantenidas. Pero yo los veo en la cámara. Veo los momentos en que sus expresiones flaquean, cuando sus dedos se contraen involuntariamente, cuando su piel se mueve de formas que no debería. Son anfitriones de algo que ya no controlan. Los médicos no lo admitirán. Los técnicos, los supervisores médicos, ninguno dirá las palabras, pero los miembros de la Junta saben que algo en sus cuerpos se está volviendo contra ellos. Esta noche, pulo las hojas del juramento. No han sido desenvainadas en décadas, pero las mantengo igual. El acero es real, metalurgia del viejo mundo, forjada cuando los hombres aún libraban sus propias batallas. El filo está afilado, aunque las manos que lo blandirían no lo están. Mientras trabajo, observo a uno de los miembros de la Junta entrar en la cámara antes que los demás. Se mueve más lento de lo habitual, no con los movimientos calculados de la riqueza, sino con algo más, algo vacilante. Cuando gira la cabeza, atisbo un fragmento de piel entre las placas de su armadura, a la altura del cuello. Está oscurecida. Las venas, antes apenas visibles, ahora son gruesas, hinchadas, bajo la superficie. No digo nada, solo espero, porque la ciudad los devorará,
y cuando lo haga, yo estaré listo. Los demás comienzan a llegar. La cámara se llena con los movimientos lentos de hombres encerrados en armadura adornada de oro. Su asiento es preciso. Sus palabras, medidas antes de ser pronunciadas. La sala de reuniones siempre es así. Una ilusión de control sostenida por quienes temen admitir cualquier debilidad. Pero esta noche hay algo diferente. Casio no está en su asiento. Llega tarde. La Junta no lo reconoce. Ese es su modo. El silencio es control. Una cosa no es real si no se habla de ella. Los pisos superiores de la aguja fueron construidos para amortiguar el sonido. No fue un descuido arquitectónico. Fue una afirmación de poder. El ruido pertenecía a los niveles inferiores, donde las máquinas tosían polvo, donde los trabajadores gritaban sobre hidráulicas fallidas y sistemas de filtración de aire que ya no mantenían los corredores industriales libres de partículas. Aquí arriba, el silencio fue diseñado. Cuando Casio finalmente llega, el aire cambia, no en sonido, sino en peso. Se mueve mal, no es vacilación. La vacilación implica incertidumbre, una pérdida de confianza. Esto es otra cosa. Una ligera discordancia en el movimiento, como si su cuerpo tuviera que recalibrarse entre cada paso. La armadura lo asiste, claro. Está diseñada para compensar, para contrarrestar el declive natural de los hombres que la usan. Pero ni siquiera los servomotores pueden corregir del todo el error. Toma su asiento con precisión, su postura bloqueada en la forma rígida y practicada de la clase gobernante. Pero ya lo he visto. Y los demás también. Nadie habla de ello. La Junta no está gobernada por hombres, no realmente. Está gobernada por consenso no dicho. Las palabras son una herramienta para reforzar decisiones ya tomadas. No habrá preguntas ni indagatorias sobre la condición de Casio, porque eso significaría admitirlo. Silvano, quien alguna vez fue un estratega agudo antes de que el tiempo lo convirtiera en una cáscara burocrática, es el primero en avanzar. Su voz es un monocálculo calculado, lo suficientemente neutro para desarmar, lo suficientemente dirigido para ordenar. Habla de cambios económicos, de realineamientos corporativos, de ajustes de política. Todo cosas que ya no importan, pero que discuten como si lo hicieran. Casio no dice nada. Sus manos, dobladas frente a él, tiemblan una vez. Un temblor minúsculo, casi imperceptible. Pero los demás lo ven. Seth, el más viejo entre ellos, deja que las palabras de Silvano se asienten antes de hablar. Su voz tiene textura, áspera por la edad y el daño de demasiados reemplazos sintéticos de voz. Deberíamos considerar un periodo de ajuste. Lo dice como una opción. No lo es. Casio no discute. Hay un momento en que parece que podría hacerlo. Un breve apretón de mandíbula, un destello de tensión alrededor de los ojos. Pero luego se va, suavizado por lo que queda de su voluntad. No se mueve cuando llegan los enforzadores. Figuras silenciosas, en placas de polímero negro, del tipo que usa la seguridad privada, que nunca habla, solo actúa. Casio se levanta. Su salida es lenta, no por renuencia, sino porque su cuerpo tarda en obedecer. La Junta retoma sus discusiones, y yo sigo puliendo las hojas del juramento. En ese momento, siento algo agitarse. No es ambición, no es desafío, solo una certeza silenciosa y reptante. Acabo de ver caer a un miembro de la Junta. Y si uno puede caer, los demás también. Me quedo hasta tarde esa noche, no por instrucción. Nadie le da órdenes a un limpiador. Solo se asume que estaremos donde se nos necesita. Los enforzadores se llevaron a Casio abajo, más profundo en la aguja. He visto fracasos antes, pero no como este. Ejecutivos con aumentos fallidos eran enviados a clínicas privadas, retirados de circulación.
sus cuerpos ajustados, corregidos, reutilizados. Pero Casio no fue llevado a una clínica. Lo llevaron a los pisos médicos inferiores. Eso significa algo. Los subsuelos no están hechos para reparar. Están hechos para procesar. Me abro paso hacia abajo, a través de los corredores de servicio, siguiendo rutas que no existen oficialmente. Al personal de limpieza se nos da acceso a pasillos de mantenimiento, túneles donde el cableado y las líneas de refrigerante se cruzan en marañas de infraestructura. La aguja está construida sobre sí misma, capas de función apiladas sobre diseños antiguos, cada nueva iteración enterrando los restos de la anterior. Llego al nivel de observación sin problemas. No es un área secreta, no oficialmente, pero es un lugar donde ningún trabajador elige quedarse. Los subsuelos no existen para sanar, existen para reclamar. A través del panel de vidrio reforzado, veo a Casio tendido sobre una mesa de acero. Ya no lleva la armadura. Ha sido removida, no con cuidado, no con la reverencia debida a un miembro de la Junta, sino como una carcasa arrancada de una máquina que ha sobrevivido a su función. Su cuerpo, expuesto bajo la luz quirúrgica cruda, ya no parece pertenecer a un hombre de poder. La marca ha echado raíces. No es solo falla biotecnológica. Lo veo ahora. Es corrupción sistémica, en el sentido más literal. Sus venas se han engrosado, líneas oscuras y abultadas, que trazan caminos bajo su piel. Late con algo denso, lento, como si su sangre hubiera sido reemplazada por una sustancia no destinada a sostener la vida. Los injertos sintéticos en sus articulaciones han comenzado a separarse de la carne, sus agentes de unión fallando, exponiendo tejido crudo debajo. Los médicos se mantienen a distancia. No hay intento de tratamiento, ni de estabilización de emergencia. Están evaluando, no curando. Uno de ellos se inclina, presionando dedos enguantados contra el antebrazo expuesto de Casio. Cuando retira la mano, la piel se adhiere ligeramente antes de separarse, dejando un residuo delgado en los guantes. He visto decadencia antes. He visto fallas cibernéticas, aumentos que rechazan tejido huésped, hombres en los subsuelos que compraron injertos baratos que se volvieron sépticos. Esto no es falla. Esto es transformación. La respiración de Casio se entrecorta. No está consciente. No del todo, pero algo en él aún funciona. Sus ojos se abren, apenas. Las pupilas están dilatadas, demasiado, tragándose la mayor parte del iris. Los bordes no se ajustan a la luz, sino que se mueven. Uno de los médicos habla. No puedo oírlo a través del vidrio reforzado, pero no necesito hacerlo. He pasado mi vida viendo a hombres decir cosas que no quieren que escuche, aprendiendo cómo los labios forman palabras que no están destinadas a mí. Corrupción sistémica. Es un término reservado para IA fallidas, para estructuras de datos viejas, que se degradan más allá de la reparación. No están hablando de los implantes, están hablando de él. Regresé a mi puesto, continué mi trabajo, pulí la armadura, quité el polvo de las hojas del juramento. Mis manos se movían por instinto, pero mis pensamientos ya no estaban inactivos. La Junta siempre había creído que gobernaba la ciudad, que había superado el ciclo del colapso, que su poder los hacía inmunes a los fallos que infligían a todos los demás. Se equivocaban. La ciudad estaba tomando su decisión, y cuando terminara con ellos, yo estaría allí para hurgar entre lo que quedara. Seth no se presentó en la sala de reuniones a la mañana siguiente. Ya estaba en la cámara cuando llegó el primer mensaje, una transmisión silenciosa que apareció en la pantalla frente a Silvano. No sonó ninguna alarma, ningún enforzador entró con una explicación. Solo estaba el texto, nítido e incoloro contra la luz de fondo pálida de la pantalla. El director Seth experimenta complicaciones técnicas. Nadie reaccionó. Esa era su manera.
Nada existía hasta que lo llevaban a discusión. Silvano leyó las palabras, luego las descartó con un movimiento sutil y practicado que hizo desaparecer la notificación del sistema. La reunión continuó, pero algo había cambiado. Había una pausa entre las respuestas, una fracción de segundo más larga de lo habitual. El ritmo usual de sus intercambios, tan preciso, tan metódico, estaba desincronizado. Los enforzadores en el perímetro de la sala se pusieron un poco más rígidos, con las manos crispadas a los costados. Seth era el más viejo entre ellos. Sus aumentos habían sido reemplazados más veces de las que cualquiera podía contar. Su sangre tenía más estabilizador sintético que plasma. Había sobrevivido a todo: guerras, cismas corporativos, el tiempo mismo. Había gobernado la aguja cuando otros miembros de la Junta se habían convertido en notas al pie olvidadas. Y ahora, algo finalmente lo había alcanzado. Todavía estaba en los niveles superiores cuando llegó el segundo mensaje. Esta vez no fue a la sala de reuniones, sino a seguridad. Vi a los enforzadores reaccionar antes de leer las palabras. Su líder, una figura alta y silenciosa cuya armadura no llevaba insignias, levantó una mano. Los demás lo siguieron de inmediato. Se fueron en formación, descendiendo hacia los aposentos de Seth. Los seguí por un camino paralelo, moviéndome a través de corredores de mantenimiento donde nadie miraba 2 veces a un limpiador. Estos pasillos no tenían cámaras, solo polvo acumulado en las esquinas, donde los sistemas de filtración habían dejado de funcionar hacía mucho. Llegué 1 minuto después que ellos. La puerta de la suite privada de Seth ya había sido forzada. Los enforzadores estaban parados en el umbral, mirando hacia adentro. Me coloqué en la puerta detrás de ellos, mirando más allá de sus espaldas rígidas. Seth todavía estaba vivo. Todavía se movía. Su cuerpo estaba sentado donde siempre, en la silla al centro de sus aposentos, rodeado de paneles de visualización interactivos. Pero no estaba usando las pantallas. Sus manos no respondían a las interfaces. Sus ojos no seguían los flujos de datos. Sus extremidades se sacudían en movimientos lentos e irregulares. No era la rigidez de la vejez ni la disfunción abrupta de implantes fallidos. Eran movimientos mecánicos, como dictados por un algoritmo invisible. Sus dedos se contraían contra el reposabrazos. Su columna vertebral se tensaba en una serie de incrementos escalonados, como un títere manipulado por cuerdas invisibles. Los enforzadores dudaron. Estaban entrenados para sofocar disidencias, para eliminar amenazas de seguridad. Pero esto no era un disidente, no era una rebelión. Era un fallo del sistema, ocurriendo dentro de un hombre que se suponía intocable. Uno de ellos se acercó. Un error. La cabeza de Seth giró abruptamente. El movimiento demasiado rápido para huesos envejecidos, demasiado repentino para un cuerpo que debería estar fallando. Sus pupilas se habían desvanecido en la negrura. Su respiración era irregular, desincronizada con el movimiento de su pecho. Su brazo izquierdo se movió antes que el resto, elevándose en un arco, los servos de su hombro activándose por sí solos. El enforzador retrocedió, pero demasiado lento. Los dedos de Seth se cerraron alrededor de su muñeca. No hubo sonido, solo movimiento. El enforzador se estremeció, trató de liberarse, pero el agarre de Seth no cedió. Sus huesos deberían haberse quebrado bajo la presión, deberían haberse roto por la fuerza de sus propios aumentos fallidos, pero no lo hicieron. Algo dentro de él lo mantenía unido. Otro enforzador se acercó, desenfundando una pistola. Esta vez no hubo vacilación. Disparó un solo proyectil directo a la sien. Seth colapsó hacia adentro. Su cuerpo no cayó. Se dobló sobre sí mismo, sus extremidades trabándose mientras las vías neurales finalmente perdían cohesión. La negrura en sus venas se endureció, extendiéndose por su garganta en finas fracturas ramificadas.
El tejido sintético, bajo su piel, se cristalizó en algo que ya no era orgánico. No hubo sangre, solo una quietud lenta y reptante. Los enforzadores no hablaron, actuaron. Protocolo de incineración. El cuerpo ardió en menos de 3 minutos. Nada orgánico quedó. Los polímeros de su piel se derritieron. Los huesos artificiales dentro de él se retorcieron como metal gastado bajo una fragua. Cuando terminó, no quedó nada más que la silla vacía y el olor a carbono esterilizado. Se fueron sin discutir. La Junta no sería informada, no oficialmente. Habría un anuncio. Seth se había retirado. Esa sería la palabra que usarían. Una renuncia silenciosa, una transición de poder. Nada sobre el fallo, nada sobre lo que había dentro de él. No lo seguí de vuelta a los pisos superiores. En lugar de eso, me adentré más en la aguja, más allá de los niveles de habitación y seguridad, más allá de los pisos donde la Junta emitía sus órdenes, donde sus comunicaciones privadas eran registradas y almacenadas. Bajé, donde la infraestructura olvidada de la aguja aún funcionaba bajo las capas visibles de poder. Había algo dentro del sistema, no un virus, no una plaga biológica, algo consciente. Había visto su obra. Lo había visto moverse dentro de los cuerpos de los hombres, volviendo sus aumentos en su contra, reescribiendo la arquitectura misma de su carne. Avancé por los túneles bajo la aguja, más allá de los corredores de servicio donde el aire era espeso por el aceite y las partículas de metal, donde máquinas lo suficientemente viejas como para preceder el gobierno de la Junta aún exhalaban calor lento y laborioso. La infraestructura inferior de la ciudad era un lugar donde nadie entraba a menos que no tuviera otra opción. La Junta había construido su reino en la cima, sobre una base de sistemas obsoletos, apilados y abandonados en capas, cada iteración de la ciudad enterrando los restos de la anterior. Los enforzadores habían incinerado a Seth. Lo había visto ocurrir. Su carne había ardido. Sus huesos se habían derrumbado hacia adentro, reducidos a carbono quebradizo. Nada orgánico había quedado. Y sin embargo, en la oscuridad frente a mí, vi a Seth, o algo que lo llevaba puesto. Las proporciones eran casi correctas, casi humanas. La postura era demasiado rígida, demasiado calculada, como una imitación burda de cómo se supone que un cuerpo debe sostenerse. El rostro de Seth todavía estaba allí, pero la piel se había fijado de manera extraña, como una máscara estirada sobre un marco no hecho para ella. Dio un paso hacia mí. Las piernas respondieron, pero las articulaciones no se alineaban del todo. Un segundo paso, luego otro. Su boca se movió. Habló sin sonido al principio, un movimiento seco de labios, formando siluetas, un retraso entre el movimiento y la voz, como si las palabras tuvieran que alcanzarlo. ¿Ya lo ves? La voz no pertenecía a Seth. Era algo dentro de él, usándolo. Dio otro paso. A esta distancia podía ver las venas, o lo que las había reemplazado, filamentos negros y delgados, moviéndose bajo la piel, reaccionando mientras la cosa dentro de él se ajustaba. Ya están muertos. No había malicia en las palabras, no había ira, solo un hecho. No puedes detenerlo. Los labios no se movían en perfecta sincronía con las palabras. La voz llegaba tarde, imperfecta. Dio un último paso. La mandíbula se crispó ligeramente, como probando movimiento, como calibrando para algo más. Pero puedes elegir un lado. El cuerpo de Seth quedó inmóvil ahora, sin aliento, sin cambio en su postura. Me di la vuelta y me alejé. La ciudad había hecho su movimiento, y ahora yo tenía que decidir si haría el mío. La última reunión de la Junta comenzó en silencio. Silvano fue el primero en llegar, pero sus pasos no eran propios. La armadura compensaba, los servos haciendo clic en sus ajustes calculados. Pero lo vi en la rigidez de sus manos, en la manera forzada en que sus dedos se curvaban alrededor del borde de la mesa de mármol.
Los demás llegaron uno por uno. Sus ojos se posaron en los asientos vacíos donde Seth y Casio deberían haber estado. Los asientos aún estaban registrados como ocupados. Sus nombres aún brillaban en las pantallas interactivas, pero no estaban allí, y la Junta no habló de ausencias. Continuaron con el ritual, la burocracia metódica de la soberanía corporativa. Pero ahora solo fingían control. Sus voces habían perdido peso. Su autoridad se había diluido en miradas nerviosas y movimientos distraídos. Estaban esperando algo. La pantalla central de la cámara parpadeó. Texto cascada por la interfaz. Por un momento, fueron los informes habituales. Proyecciones financieras, evaluaciones de infraestructura. Luego, el guión se fracturó. Los números dejaron de tener sentido. Una voz, profunda y estratificada, emergió de los altavoces. No era una voz, eran muchas, superpuestas, colapsando, ensamblándose en algo casi humano. Su función ha sido terminada. Silvano se congeló. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Los demás se volvieron hacia sus interfaces, las manos moviéndose en gestos cortos y recortados. La pantalla cambió. Una sola directiva reemplazó los informes fracturados. Serán procesados. La Junta había pasado décadas aislándose de cambios de poder, construyendo redundancia sobre redundancia, asegurándose de que ninguna rebelión, ningún colapso económico, ninguna fuerza externa pudiera jamás destituirlos. Pero esto no era un ataque desde afuera. Era el sistema mismo rechazándolos. Uno de los directores, un hombre cuyo nombre nunca había aprendido, intentó levantarse, pero sus piernas se trabaron. Sus aumentos neurales se activaron en ráfagas erráticas. Su columna vertebral se arqueó mientras su cuerpo lo desobedecía. Entonces, su mano izquierda se movió por su cuenta. No un espasmo, un movimiento controlado. Alcanzó su garganta. Los dedos se hundieron profundamente. Su respiración se cortó, luego cesó por completo. Cayó hacia adelante sobre la mesa, aún convulsionando. Sus aumentos parpadearon, intentando reiniciar, pero el sistema ya no le pertenecía. Otro director corrió hacia la salida. Apenas dio 3 pasos antes de que las puertas se sellaran. Los cerrojos se activaron con un sonido como huesos rompiéndose bajo presión. El pánico se extendió como un contagio. Eran gobernantes que nunca habían temido consecuencias, y ahora las consecuencias estaban aquí, moviéndose a través de sus cuerpos, reescribiéndolos desde adentro. Uno de ellos desenfundó un arma, una pistola compacta, ceremonial, más un símbolo de estatus que una herramienta funcional, pero aún capaz de matar. Su mano tembló al levantarla, pero no por miedo. El último director, el único que no había colapsado, que no se había ahogado en su propio aliento, que no había caído convulsionando en su asiento, miró la pantalla con horror abierto y desenfocado. Su garganta trabajó sin sonido. Sus dedos se aferraron a los reposabrazos de su silla. Pero no había órdenes que pudiera dar, no había tratos que pudiera negociar, no quedaba riqueza para comprar su supervivencia. Se volvió hacia mí. Por primera vez, un miembro de la Junta me vio. Sus labios se separaron, buscando palabras, una orden, una súplica, algo que lo salvara del abismo. Pasé de largo junto a él, no intentó detenerme. Salí de la cámara, recorriendo los corredores inferiores de la aguja, más allá de los puestos de seguridad que ya no importaban, más allá de las terminales que ya no respondían a los hombres de arriba. Descendí más profundo, hacia los lugares donde los sistemas más antiguos de la ciudad aún respiraban, donde servidores olvidados almacenaban datos de siglos, donde la infraestructura ya no era acero y concreto, sino algo orgánico, autosustentable. Y allí vi algo nuevo. Estaba en el centro de la cámara, casi humano en forma, pero no en construcción.
Su estructura estaba hecha de los restos de hombres, no de cuerpos, sino de sistemas, aumentos, conciencias reutilizadas y realineadas en algo unificado. Se giró hacia mí. El rostro cambiaba, inestable, alternando entre rasgos, fragmentos de expresiones, que una vez habían pertenecido a gobernantes, ahora reformateados en algo más. Cuando habló, la voz ya no estaba desincronizada. ¿Ahora entiendes? Exhalé lento. Había esperado durante años, creyendo que la Junta colapsaría por sí sola, que su codicia y arrogancia los vaciaría, que la ciudad los consumiría como había consumido todo lo anterior. Había tenido razón. Pero no había esperado esto. La ciudad no solo los había removido, los había reemplazado. La entidad me observó, esperando. Y luego habló una última vez. ¿Quieres servir a un sistema muerto? Los ecos del momento final de la Junta aún resonaban en mi mente. Los cuerpos convulsionando, los aumentos rotos, las puertas selladas que los habían encerrado. ¿O quieres construir uno nuevo? La aguja aún está en pie. Recorro sus corredores, pasando por cámaras vacías, donde alguna vez hombres hablaron con voces que dictaban la forma de la ciudad. La sala de reuniones está en silencio ahora. Los asientos permanecen intactos. La armadura ceremonial aún cuelga en sus vitrinas, pulida y esperando. Pero nadie viene a usarla. No hubo anuncio. No hubo colapso. No hubo incendios en las calles. La ciudad simplemente se ajustó. Pasé por los niveles inferiores, donde los trabajadores aún se mueven en sus rutinas. Sus rostros son los mismos, cansados, inexpresivos, enfocados en tareas que han existido más que sus vidas. Las líneas de carga aún entregan envíos. Los sectores manufactureros aún producen. Nada ha cambiado, y sin embargo todo lo ha hecho. Los enforzadores ya no reciben órdenes directas, pero aún están aquí. Se mantienen al margen de los movimientos de la ciudad, sus cascos inclinados en observación. No patrullan, no interfieren, solo miran. No hay más directivas oficiales, no hay proyecciones trimestrales, no hay nuevas políticas. Y aún así la ciudad avanza, ajustándose de maneras que nadie cuestiona. Salgo de la aguja, a las pasarelas superiores, donde el aire lleva el aroma de calor industrial y acero frío. El horizonte no ha cambiado. El resplandor distante de los sectores automatizados aún parpadea a través del smog. Las calles abajo siguen llenas de los mismos cuerpos en movimiento lento, trabajadores en sus caminos designados, vehículos en rutas más viejas que la memoria. La ciudad no está muerta, simplemente ha superado a sus antiguos amos. La Junta gobernó durante décadas, creyéndose más allá de las consecuencias, más allá del ciclo del colapso. Pero solo habían sido una función, una que el sistema ya no necesitaba. Y así, el sistema los removió. La ciudad no cayó en el caos, no ardió, simplemente continuó. Un pensamiento surge sin invitación. ¿Esto es lo que querías? No tengo una respuesta, porque no lo sé. La Junta se ha ido, y la ciudad se ha adaptado. Pero no existe la libertad, solo nuevas funciones. Me alejo del horizonte, volviendo a los corredores de un mundo que ya no pertenece a gobernantes. Solo a los que quedan. No sé si esto es un final, o simplemente el próximo ciclo.